Buenas tardes. Soy la ingeniera Lourdes Ortega Alfaro, miembro del Comité de Difusión del Comité de Gerencia de Proyectos. Agradecemos mucho su presencia en este nuestro primer webinar del año, organizado por el Comité de Gerencia de Proyectos, enfocado a conocer las áreas del conocimiento de la gerencia de proyectos. En esta ocasión, nos acompaña el maestro Esteban Figueroa Palacios, coordinador del Comité de Planeación, y el ingeniero Fabián Alférez Uribe, miembro del Comité de Gerencia de Proyectos y gerente general del Grupo Aquilsa, quien nos hablará el día de hoy sobre cómo debe integrarse un proyecto. Muchas gracias, ingenieros, y gracias a las personas que se están conectando a esta plática por acompañarnos. Cedo la palabra al coordinador del Comité de Planeación, el maestro Esteban Figueroa. Muchas gracias, ingeniero Alférez. Muchas gracias por la oportunidad de dirigir unas palabras a este importante webinar, interesante además por el tema. La idea de mi presencia es invitarles al foro de planeación de infraestructura sostenible que se verificará el jueves y el viernes de esta semana, de 9 a 2 de la tarde en cada uno de estos 2 días. La motivación que tuvo el Colegio de Ingenieros Civiles de México a través del Comité de Planeación de organizar un foro de esta naturaleza es que existe en nuestro medio, y no solo en nuestro medio de ingeniería civil, sino en el medio social y económico del país, una preocupación creciente por las decisiones que se toman en materia de infraestructura. Como ingenieros civiles somos los que materializamos la infraestructura, pero también tenemos la obligación de intervenir activamente en la planeación de ello, y lo hemos hecho históricamente. Pero con mayor frecuencia los proyectos de infraestructura no responden a un plan integral de desarrollo de donde surjan proyectos. Ahora empezamos al revés, empezamos identificando proyectos individuales. La intención del foro es esa. Estas decisiones tomadas de esta manera ocasionan proyectos con costos excesivos, con decisiones de corto plazo. Los proyectos de infraestructura requieren grandes plazos de maduración y estamos tomando decisiones de corto plazo, forzando la ejecución en el corto plazo en detrimento del costo y con mucha frecuencia del plazo de ejecución de los proyectos. Estas preocupaciones nos han llevado nos han motivado a organizar este foro en donde reflexionemos sobre estos temas. Las áreas de reflexión que están planeadas en el foro comprenden una mesa en donde se discutirá cuáles son los métodos de planeación en los diferentes sectores de la infraestructura del país: carreteras, energía, puertos, agua. Van a haber especialistas de cada una de estas materias, pues platicándonos, reflexionando sobre estos temas. En otra mesa se va a hablar de la problemática de la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura. Es decir, la convivencia del proyecto con el medio ambiente natural y con el medio ambiente social, que es otro gran tema. La tercera mesa se va a orientar hacia la planeación en otras partes del mundo. Vamos a tener especialistas de Chile, de España, de Portugal, dialogando con nosotros. Una cuarta mesa se refiere a la posibilidad de crear agencias de planeación, agencias semi-autónomas que puedan regular los planes de infraestructura de largo plazo. Estas existen en algunas partes del mundo y para ello vamos a tener la presencia de 2 diputados federales que han estado promoviendo la creación del Instituto Nacional de Planeación a nivel legislativo, la presencia del director de un instituto municipal de planeación exitoso en San Luis Potosí, y al creador, al diseñador de la Agencia de Desarrollo Económico en Guatemala, que es una agencia para asociaciones público-privadas. Él fue además ministro de Hacienda en Guatemala. Entonces, una persona aunque Guatemala es un país más chico que el nuestro, esto no significa que no se planeen las cosas adecuadamente allá.
La última mesa se refiere a la aplicación de todo esto a un caso específico de planeación. Le llamamos la visión de sistemas en planeación, con la idea de que la planeación sea integral, que no se planeen los proyectos por separado. Y un ejemplo es el transporte intermodal. Vamos a contar con la presencia del director de planeación del puerto de Lázaro Cárdenas, que necesariamente tiene que ser intermodal porque requiere del ferrocarril y la carretera para operar, del director general de Kansas City, la ferroviaria, una de las ferroviarias más importantes del país, y la presencia del ingeniero Federico MacGregor, que fue un promotor, desarrollador y operador de la terminal intermodal de San Luis Potosí. 3 expertos que van a hablar sobre este tema. Nuestros moderadores son de gran nivel: el doctor Alejandro Morales, el licenciado Francisco Treviño, un experto en asociaciones público-privadas, el doctor Reyes Juárez del Ángel, de Felipe Ochoa y Asociados, y el ingeniero Carlos Santillán, que es un experto en transporte intermodal. Para abrir el foro, el doctor Felipe Ochoa Rosso, un experto en planeación, reconocido internacionalmente, nos va a dar una conferencia magistral, la importancia de la visión integral y de largo plazo de la infraestructura. Este es el contenido en general del foro y la intención. Queremos invitarlos a que a través de la página foroscicm.mx, se registren. El costo no es gravoso. Lo que queremos es que haya interés. Nos interesa mucho la participación porque se va a enriquecer el foro con la participación de la audiencia. Esta es la intención del foro y esta es la invitación que quería hacerles, ingeniero Alférez. Le agradezco mucho el espacio que me da en su conferencia. Muchas gracias. Gracias, ingeniera Ortega. Muchas gracias, ingeniero. Pues es un evento de gran nivel, organizado también por el Colegio de Ingenieros. Se les hace la cordial invitación. Y antes de ceder la palabra al ingeniero Fabián Alférez, me permití leer su semblanza. El ingeniero Fabián Alférez Uribe nació en la Ciudad de México, egresado de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tiene la especialidad en Administración de Proyectos de Infraestructura por parte del CAPIT del Colegio de Ingenieros Civiles y cursos sobre liderazgo y negociación de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en el Palacio de Minería. Actualmente es gerente general de Grupo Corporativo Aquilsa, especializado en el desarrollo de proyectos carreteros y aeroportuarios, conformado por las empresas Corporativo de Estudios Técnicos de Ingeniería Civil, GESIMEX, INVAFES y Aquilsa, responsable del área de planeación y de gerencia de proyectos. Sobre esto último, ha colaborado en los siguientes proyectos: gerencia de proyecto en la construcción del ramal libre de peaje al oriente de Jiquilpan, en el estado de Michoacán, como autopista de altas especificaciones. Gerente de proyecto durante la construcción de la carretera Zacapu, entronque autopista Marabatío-Zapotlanejo, en el estado de Michoacán. Gerente de proyecto para la revisión y actualización del proyecto para la rehabilitación de la plataforma Tango India, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Gerente de proyectos en la elaboración del proyecto ejecutivo para la rehabilitación de áreas de apoyo y patio de maniobras en la subestación de ayudas visuales en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Actualmente es miembro del claustro de profesores del CAPIT, del Colegio de Ingenieros Civiles de México, consejero de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, coordinador del Subcomité de Difusión del Comité de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles de México, vicepresidente de difusión de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores y miembro de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Adelante, ingeniero Fabián, y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchas gracias al ingeniero Esteban Figueroa por la invitación que nos ha hecho al principio de esta transmisión. Me parece que va a ser un evento muy importante, este foro de planeación, y una parte fundamental de la gerencia de proyectos, ¿no? La planeación. Entonces, muchas gracias. Esperemos tener un gran quórum para un evento tan importante. Y bueno, vamos a empezar con la presentación. Creo que sí se ve, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Muchas gracias.
Bueno, el tema de hoy es cómo llevar a cabo la integración de un proyecto. Los proyectos, ya sean pequeños o grandes, tienen cierta complejidad y van generando una cantidad de documentos que a lo largo del proyecto es difícil irles dando un seguimiento a cada uno, ¿no? Muchas veces nos perdemos entre tantos papeles o entre tantos procesos o dónde quedó no sé, el plano, dónde quedó el oficio. Aquí esta área del conocimiento nos va a ayudar a que eso no nos pase y poder tener desde el principio, desde el acta de constitución del proyecto hasta el cierre del proyecto, todo en orden y poder tener una integración de un proyecto sano. Entonces, ¿qué es la integración de un proyecto? Es la gestión... perdón. Es la gestión que incluye la revisión de los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos de la dirección de proyectos. Esto suena un poco enredoso, pero ¿qué quiere decir? Que toda la información que van a generar las distintas áreas del conocimiento a lo largo del proyecto, vamos a poderlas ordenar y organizar de tal forma que la vayamos integrando durante toda la dirección de nuestro proyecto. Ajá. Entonces, nosotros vamos a tener muy bien organizada esta información, vamos a saber dónde buscarla, dónde encontrarla y dónde poderla presentar en el caso de que se nos solicite. Para esto, ¿qué incluye la integración de un proyecto? Incluye decisiones sobre asignación de recursos, es decir, ¿qué vamos a hacer con todo el recurso que tenemos? ¿Hacia dónde lo vamos a orientar? ¿Cuáles son los conceptos más importantes? ¿Cuáles se subdividen de estos conceptos? ¿Cómo vamos a llevar el tiempo, que también es un recurso, nuestros recursos humanos, nuestros materiales, etcétera? Para poder tener en cuenta muy bien dónde vamos a asignar esos recursos. Vamos a tener un examen de enfoque de alternativas. Vamos a hacer esta parte del proyecto o este proyecto en su totalidad. ¿Cuáles alternativas tenemos? Ojalá que siempre pudiéramos tener la mejor alternativa, la más rápida, la más barata, la que nos va a dar la mejor calidad, pero lamentablemente la realidad no es así. Vamos a tener que hacer ciertos sacrificios en ciertas áreas, pero no por ello vamos a prescindir de ninguna de estas en el proyecto. O sea, no podemos prescindir de la calidad, no podemos prescindir de los costos, no podemos prescindir del tiempo, todo tiene que ajustarse. Entonces hacemos un examen de qué alternativas son las que más nos convienen. Después, la adaptación de los procesos para cumplir con los objetivos del proyecto. De nuevo, ojalá y nuestros proyectos fueran una receta de cocina, y ni ahí funciona así, ¿no? Que si agregas un poco de sal y un poco de pimienta, etcétera, te va a quedar así. Sí, tenemos la receta, ya tenemos cómo lo queremos hacer, pero los proyectos tienen que ser adaptativos a la realidad que está sucediendo, ¿no? Tan es un ejemplo tan claro como la pandemia. Nadie esperaba que sucediera una pandemia en el mundo, entonces los diferentes proyectos tuvieron que adaptarse a lo que está sucediendo. Y la gestión de la interdependencia entre las áreas del conocimiento y la dirección de proyectos. El director de proyecto debe de tener muy en cuenta que se está generando toda esta información al mismo tiempo. Es un proceso iterativo que se va a dar desarrollándose durante todo el periodo de vida del proyecto. Entonces debemos de tener esa gestión de interdependencia de las áreas del conocimiento, que van a generar esa información y la vamos a poder tomar. Ya se generó esta, la vamos a poder tomar. Y la vamos a poder juntar. Por eso decíamos al principio que hay que unificar, porque todas esas pequeñas partes del proyecto forman al proyecto. ¿Con qué tiene que ver la integración de un proyecto? Pues debemos asegurar que las fechas límites de los entregables, el ciclo de vida del proyecto y el plan de gestión de beneficios estén alineados. Debemos de ir siempre hacia el mismo objetivo. Debemos de proporcionar un plan para la dirección del proyecto a fin de alcanzar los objetivos del proyecto. Como lo mencionaba, tener un plan para la dirección real. No podemos irnos tampoco a lo más pesimista, porque entonces estaríamos fuera de realidad, y tampoco podemos irnos a lo más optimista, ¿no? Porque esos planes tienen que estar sujetos a la realidad. Si nosotros nos vamos a lo más pésimo, puede que tengamos que poner recursos que no son realmente necesarios en esas áreas. Y por el contrario, si nosotros nos vamos a un nivel muy optimista, podemos tener recursos que nos van a faltar en esas áreas. Debemos asegurar la creación y el uso de conocimiento adecuado hacia
y desde el proyecto según sea necesario. Esto es una parte que me parece fundamental, que vamos a ver un poco más adelante. Y gestionar el desempeño y los cambios de las actividades en el plan para la dirección del proyecto. Para lograr esto de la integración de un proyecto, tenemos 7 puntos que debemos de tomar muy en cuenta. El acta de constitución del proyecto. El desarrollo del plan para la dirección del proyecto. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Gestionar el conocimiento del proyecto. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Realizar el control integrado de cambios y cerrar el proyecto o fases, según sea este caso, ¿no? Habrá algunas que se den en ciertos momentos del proyecto, habrá unas que son iterativas y se estén llevando todo el tiempo. ¿Qué debemos de hacer para la integración de un proyecto? Tomar decisiones integradas relativas a los cambios claves que impacten el proyecto, porque siempre se van a presentar cambios que nosotros, por más que intentemos en la planeación tenerlos en cuenta, se nos hayan escapado de las manos. Debemos de tomar esas decisiones integradas con todas las personas claves que estén dentro del proyecto. No pueden ser decisiones unilaterales. Debemos de tomar en cuenta a todos los integrantes. Debemos de medir y monitorear el avance del proyecto y realizar las acciones adecuadas para cumplir con los objetivos del mismo. Lo que no se mide, lo que no se cuantifica, pues no se puede decir si está bien o está mal, ¿no? Debemos de tener unos parámetros que nos definan qué tan bien o qué tan mal vamos con nuestro proyecto. Debemos de recopilar datos sobre los resultados alcanzados, analizar los datos para obtener información y comunicar esta información a los interesados relevantes. El director del proyecto debe de ser un excelente comunicador. No me refiero a que hable muy bien o a que pueda tener su propio programa de televisión, ¿no? Me refiero a que sea una persona capaz de informar a todos los interesados en el proyecto de qué es lo que está sucediendo, cómo va el proyecto, y que todas estas personas queden satisfechas con esa información y sean incluidas dentro de él. Debemos de completar todo el trabajo del proyecto y cerrar formalmente cada fase, contrato y el proyecto en su conjunto. Esto es muy importante. Muchas veces se nos vienen los tiempos encima y queremos ya cerrar todo y firma y ya entrega y como sea más adelante, si nos piden un cambio, lo hacemos. Esto es una mala práctica. Esto es algo que nosotros debemos de dejar atrás. Esas son cosas que ya no deben de suceder en nuestros proyectos, ¿no? Nosotros debemos de llevar un orden cronológico muy bien definido para completar el trabajo y el proyecto como lo hemos planteado y así poder cerrar formalmente cada fase. Entonces, nuestro cliente o el que nos haya contratado va a tener esa certeza de que ya hemos cerrado todo y no vamos a dejar ninguna ventanita abierta donde pueda existir problemas más adelante. Esto lo vamos a ver en el punto de cierre del proyecto. Y finalmente, gestionar la transición de fases cuando sea necesario. Nosotros vamos a marcar las pautas de nuestro proyecto. Fase 1 llega hasta este hito o hasta este punto, fase 2, fase 3, o tal vez solo es una fase y entonces vamos a terminarla completamente hasta que se logre esto. No menos, no podemos cerrar, bueno, ya nada más me faltaba entregar eso no puede suceder, si no, la fase se queda abierta. Entonces, pasemos aquí, ¿cuáles son las tácticas emergentes de la gestión de la integración de proyectos? El área de conocimiento en la gestión de proyectos requiere combinar los resultados de todas las otras áreas del conocimiento, como ya lo habíamos comentado. La evolución de tendencias en los procesos de integración incluyen, entre otras cosas, uso de herramientas automatizadas. Imagínense toda la cantidad de información que se está generando al mismo tiempo, que nosotros estemos recibiendo carpetas o paquetes o nos vamos a llenar de la oficina de muchísimos papeles que ni siquiera nos va a dar tiempo de poder revisar. Entonces, es importante el uso de herramientas automatizadas donde la gente esté capacitada para poder subir esa información al tiempo en el que la está haciendo. Esto lo vamos a definir, lo vamos a ver más adelante en el acta de constitución del proyecto. Pero todo esto debe quedar muy bien definido. Todos nuestros integrantes deben de conocer muy bien esas herramientas automatizadas, deben de estar familiarizados para poder subir la información y a su vez nosotros como directores de proyecto ya sabemos que en tal fecha debe de estar esa información y la podemos revisar. Podemos ver tablas con colores, podemos ver cronogramas, etcétera, y ya sabemos que ahí va a estar. El uso de herramientas visuales de gestión. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener que hablar con personas
que tal vez no están tan familiarizadas con un vocabulario muy técnico. Tal vez a un ingeniero, un arquitecto, alguien afín a la industria de la construcción o del desarrollo de infraestructura, le enseñamos nuestro catálogo de conceptos o le enseñamos nuestro programa de obra y luego entiende cuál va a ser la forma en la que vamos a trabajar, va a entender cuáles son, no sé, la ruta crítica, va a ser algo que él puede ver fácilmente. Pero tal vez los involucrados son, no sé, dueños de un ejido o son personas que no tienen esta formación en infraestructura, pues ellos también deben de entender qué es lo que va a pasar con el proyecto. Por eso nos debemos de ayudar de herramientas visuales, videos, fotografías, diagramas, gráficas, etcétera, todo para que les quede completamente claro. Esto es muy, muy importante. La gestión del conocimiento del proyecto. Todo lo que va generando de conocimiento del proyecto no debe de quedarse en nosotros. Lo debemos de hablar con todas las personas responsables del proyecto y decir, oye, en esta área sucedió esto, ¿qué sucedió en tu área? Esto, y lo conjuntamos. ¿Cómo podemos hacer un nuevo proceso? ¿Cómo podemos hacer una nueva política que conjunte ambas y sea beneficioso para nuestro proyecto o para proyectos a futuro? Y la ampliación de las responsabilidades del director del proyecto. Antes, los directores del proyecto nos tenemos que enfocar solo en, pues ya inició, ya cerró, muchas gracias. No, ahora nos tenemos que meter un poco más hacia el plan de negocios, hacia ser facilitadores durante las reuniones, a poder hacer estas herramientas visuales de gestión, a ser mejores comunicadores, es decir, como directores de proyectos debemos ampliar un poco más nuestra responsabilidad. Y las metodologías híbridas. Estas metodologías son metodologías que tal vez ya se usaron antes, pero dándoles un nuevo enfoque, una nueva visión. Cosas que han funcionado tal vez en papel y ahora hay que trasladarlas a una aplicación, a algo que podamos usar en el celular, a una nube, etcétera, ¿no? Estas metodologías que puedan conjuntarse y unirse para formar algo nuevo y que no se... El acta de constitución del proyecto. Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Los beneficios clave de este proceso son que proporciona un vínculo directo entre el proyecto y los objetivos estratégicos de la organización y crea un registro formal del proyecto y muestra el compromiso de la organización con el proyecto. Este proceso se lleva a cabo una única vez o tal vez en algunos puntos ya predefinidos del proyecto. Es decir, si no tenemos el acta de constitución del proyecto, ese proyecto no existe, no está fundamentado ya o todavía no está listo para llevarse a cabo formalmente. Todos estos puntos necesitan tener tres partes importantes. Las entradas, de qué se va a alimentar, las herramientas y técnicas, cómo se va a elaborar, y las salidas, qué vamos a obtener de estos procesos. ¿Cuáles son las entradas del acta de constitución del proyecto? Los documentos de negocio, y en particular el caso de negocio. Es decir, si es una empresa particular de desarrollo inmobiliario, pues hay que hacer todo un caso de negocios para la elaboración de un edificio, de unas unidades habitacionales. Son recomendadas hacerlas ahí, cuántos niveles nos permite la ley, con esos niveles solventaríamos los gastos, podemos hacer tal cosa. Ok, suena así, suena un proyecto interesante. Entonces el cliente va a decir, ok, voy a invertir en ello. No, ¿sabes qué? Después de hacer el análisis creo que no funciona. Entonces, no sé si no se va a llevar a cabo el proyecto. Vamos a buscar otro. Entonces, el caso de negocios es importante en esa parte, viéndolo desde un punto de vista empresarial. Ahora, veámoslo desde un punto de vista social. A lo mejor el caso de negocio no es de una necesidad económica, sino una necesidad de beneficio a la sociedad. Pensemos en una carretera que va a conectar a dos poblados, ¿no? El caso de negocio de éxito va a ser que esos dos poblados puedan interactuar unos con otros y tal vez eso va a aumentar las ventas de este poblado a este, o va a haber un tránsito que va a ayudar a desbocar una ciudad más grande. O en el caso de una presa, en su caso de éxito va a ser que se pueda captar agua de lluvia para poder regar los campos o para poder tener agua durante la época de secas para poderle dar a una población. Entonces, hay que analizar bien cuáles son los casos de negocio y de inversión y si se pueden hacer. Luego nos vamos a los acuerdos.
Bueno, ok, el caso de negocios va a funcionar muy bien. ¿Cuáles son los acuerdos? Tu cliente, ¿qué es lo que necesitas? Y yo, ¿qué es lo que te puedo dar como director del proyecto? Yo que te propongo que sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Tú vas a cumplir con estas y estas particularidades, yo voy a cumplir con estas otras. Y luego tenemos los factores ambientales de la empresa. Esos son factores que no son tangibles, pero nos pueden afectar durante nuestro proyecto. No sé, por ejemplo, los estándares gubernamentales de donde lo estemos haciendo, ¿no? O qué está sucediendo ahorita con la industria. Requisitos o restricciones legales que tenga la empresa o regulatorios. Las condiciones que estén sucediendo ahorita en el mercado. La cultura y el clima político de la organización. Puede que sea una empresa muy reconocida, pero que en ese momento está teniendo un clima laboral muy complicado o que está haciendo un cambio de dirección. Y eso puede detener nuestro proyecto o las expectativas e intereses que tenga la empresa o cuál es su umbral de riesgo. Tal vez nuestro proyecto es un poco arriesgado y la empresa no está disponible a hacerlo, ¿no? Todo eso son los factores ambientales de la empresa. Y los activos de los procesos de la organización. Es decir, cuál es el plus que nos está dando esta organización para poderla llevar a cabo. Tal vez tiene muy buenas políticas, su control de calidad es muy bueno, tiene expertos que nos pueden ayudar en el desarrollo del proyecto, ya tiene plantillas de proyectos anteriores que podemos usar para poder hacer esta acta de constitución, todo eso que nos puede beneficiar. Entonces ya tenemos todas estas entradas, que son el modelo de negocios, los acuerdos, los factores ambientales de la empresa y los activos del proceso de la organización. ¿Ok? Entonces ahora sí ya podemos juntar nuestras herramientas y técnicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevarlo al juicio de expertos. ¿Quiénes son los expertos? Esto lo vamos a definir junto con el cliente, pero pueden ser personas que sepan administración, expertos técnicos, no necesariamente tiene que ser una o un grupo de personas, pueden ser entidades. En este caso, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Puede que el colegio lo tomemos nosotros como un experto y le digamos, oye, colegio, tenemos todo esto que queremos hacer para iniciar un proyecto, ayúdanos a revisarlo y ver cuáles son los puntos que se nos están yendo para hacer el acta de constitución del proyecto y sea algo equilibrado y justo. Bueno, llegamos a esa recopilación de datos a través de reuniones, a través de lluvias de ideas, a través de entrevistas con los implicados, a través de entrevistas con los lugares donde vamos a tener esta presa, esta carretera. Es decir, tratamos de recopilar lo más que se pueda de estos datos. Y ya los tenemos para las reuniones. Ahora, va a ser imprescindible tener habilidades interpersonales y de equipo. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas personas que están buscando el beneficio del proyecto, pero desde su perspectiva. Entonces, para ellos va a ser más importante lo técnico, y para ellos va a ser lo más importante lo legal, y para ellos va a ser lo más importante lo administrativo, y para ellos lo más importante es lo social. Imagínense tener todo este mundo de ideas sentados en una mesa. Entonces, ahí es donde entra la importancia de la gestión de los conflictos y la importancia de ser facilitadores dentro de estas reuniones. Está completamente prohibido hacer reuniones innecesarias. No podemos disponer del tiempo de las personas cada que queramos, ¿no? No podemos programar una reunión cada semana que no tiene caso cuando podría haber sido cada 15 días o cada mes. Por eso es importante también las gestiones de las reuniones. Decirle a todos los involucrados cuándo van a ser las reuniones, que no se nos pase ni una persona de los involucrados, porque si no llegara a estar, puede que se cancele la reunión y entonces hay que reprogramar. Por eso es muy importante esta gestión de reuniones. Y lo más importante, podemos llegar a las reuniones con muchísimas dudas, con muchísimos problemas, pero de ahí tenemos que salir con decisiones. No podemos salir con más dudas, no podemos salir ni siquiera con conflictos, o sea, no se puede hacer esto. Debemos de tener reuniones que generen y que nuestro tiempo sea de calidad. Bueno, ya tenemos todo esto. ¿Qué nos va a dar? Pues nos va a dar el acta de constitución del proyecto, ya por fin elaborada, donde vamos a tener bien todas las responsabilidades definidas de todos los que van a interactuar en eso. Qué es lo que van a ceder, qué es lo que van a dar, qué es lo que van a pedir, todo debe de estar muy bien establecido en esta parte. Y vamos a tener el registro de supuestos. En el registro de supuestos es qué pudiera suceder durante nuestro proyecto. No sé, de una forma muy rápida, que no se lleguen a dar los entregables en la fecha establecida.
bueno, va a haber alguna penalización o va a haber restricciones. ¿Cuáles serían las causales para que nosotros detengamos el proyecto o que se nos, no sé, se nos dé de baja alguna empresa, se nos rescinda el contrato? Todos esos supuestos deben de quedar muy, muy bien claros en esta parte. Y entonces este documento nos va a asegurar una comprensión común por parte de todos los interesados de cuáles son los entregables clave, cuáles son los hitos del proyecto, los roles y responsabilidades de todos los involucrados en el proyecto. Es decir, esto ya queda perfectamente establecido desde el principio. Ahora, nos vamos al desarrollo del plan para la dirección del proyecto. En esta parte preparamos y coordinamos todos los componentes del plan para consolidarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. El beneficio de este proceso es la producción de un documento comprensivo que define la base para todo el trabajo del proyecto y el modo en que se realizará el trabajo. Este proceso se lleva a cabo solo una vez o, de nuevo, en puntos predefinidos del proyecto, en diferentes fases puede ser. Define la manera en que el proyecto se va a ejecutar, se va a monitorear, se va a controlar y cómo lo vamos a hacer. El contenido puede variar en función del área de aplicación y de la complejidad del proyecto. Deberán definirse muy bien las líneas bases del plan para que la dirección del proyecto, es decir, es necesario definir al menos las referencias del proyecto en cuanto al alcance, tiempo, costo y calidad, de modo que la ejecución del proyecto pueda ser medida y comparada con esas referencias y se pueda gestionar el desempeño. Nosotros debemos de poner un estándar. Esto es lo mínimo que debe de cumplir nuestro proyecto para decir que es exitoso. Estos son los alcances que hay que cumplir, el tiempo máximo que podemos hacer las cosas, cuál es el costo esperado de esos conceptos o de esas fases, y no nos podemos pasar de esto, y la calidad mínima esperada. Nunca podemos comprometer ninguno de esos tres aspectos, tiempo, costo y calidad. Ok, ¿y qué vamos a necesitar para poder hacer este plan de dirección del proyecto? Pues vamos a necesitar el acta de constitución del proyecto. Vamos a necesitar las salidas de otros procesos, porque durante el proyecto se pueden dar distintas áreas del conocimiento que nos van a tener que dar esas ideas de cómo vamos a generar ese plan del proyecto. El área técnica, el área de costos, el área de adquisiciones, todos ellos nos van a decir, yo voy a necesitar esto durante el proyecto. Luego, los factores ambientales de la empresa, que esos ya los definimos hace rato, y los activos de los procesos de la organización, que también ya los definimos. Estos van a estar presentes siempre. De nuevo vamos a nuestro juicio de expertos. Pero en este caso ya son tal vez los expertos dentro de nuestro proyecto, los que se van a juntar y van a decir, bueno, la cimentación va a ser de este modo, ¿tú qué opinas? Superestructura, no, yo en la superestructura voy a necesitar esto en la cimentación, ok, y tú acabados, ¿cómo ves? ¿Cuándo nos van a llegar? No, yo necesito que tú acabes este piso antes, vamos, todo eso, para que nuestro juicio de expertos pueda recopilar toda esa información. Vamos a recopilar los datos de nuevo, tormenta de ideas, vamos a ver todos los registros, vamos a tener todos los documentos necesarios, y de nuevo las habilidades interpersonales del equipo. Lo vuelvo a decir, todos vamos a querer hacer lo mejor de lo que nos tocó. Entonces, hay que aprender a conjuntar y a trabajar en equipo. Y entonces tenemos nuestras reuniones en donde, como lo comenté hace rato, debemos entrar con dudas y problemas y debemos de salir con soluciones y acuerdos. Y luego, ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener nuestro plan para la dirección del proyecto. Un plan general, un plan ejecutivo que ya está concordado con todas las áreas interesadas. Y ahí se derivan los planes de gestión subsidiarias. Es decir, el concepto A va a tener el A.1 y el A.1 va a tener el A.1.1. Y vamos a ir desglosando todas las gestiones que sean necesarias para todo el proyecto. De nuevo, vamos a tener nuestras líneas base, como lo comenté, cuál es el tiempo máximo que tenemos, cuál es la calidad mínima que esperamos, cuál es el gasto máximo que podemos tener. Y los componentes adicionales, que son también salidas de otros procesos que se van a ir dando durante el proyecto y nos van a ayudar a actualizar nuestro plan de dirección de proyectos. Después vamos a pasar a dirigir y gestionar el trabajo. En este proceso, ahora sí, ya estamos en la parte de ejecución y ya nos toca liderar y llevar a cabo el trabajo bien que ya hemos definido en el plan de dirección.
Entonces, debemos implementar también los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona la dirección general del trabajo y los entregables del proyecto, mejorando así la probabilidad de éxito del proyecto. Este proceso se lleva a cabo durante todo el proyecto. Es decir, vamos a dirigir y gestionar nuestro proyecto durante todo su tiempo de vida. Vamos a ir revisando los cambios que tengamos que hacer para alcanzar siempre el objetivo de nuestro proyecto. Terminar esa carretera al 100% en el tiempo establecido, tener esa presa lista, acabar ese edificio, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar nuestro plan de dirección de proyecto. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Ok, ya está establecido cómo lo vamos a hacer. Bueno, entonces, ¿cuáles son los documentos del proyecto? ¿Cuáles son las bases de las estimaciones? ¿Cuál es la estimación de los costos? ¿Cuál es el programa de obra? ¿Cuáles son los registros de riesgos que ya nosotros vimos que pueden presentarse en estos tiempos? Vamos a tener nuestras solicitudes de cambio aprobadas. Esto los vamos a ver un poquito más adelante en el control integrado de cambios. Pero vamos a tener nuestras solicitudes de cambio aprobadas y, de nuevo, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos. Teniendo toda esta información, de nuevo, es otra vez al juicio de los expertos. ¿Cómo vamos? Ellos van a revisar todo esto, toda esta información. Si estamos teniendo problemas aquí, vamos muy bien en esta parte, dónde podemos mejorar, dónde necesitamos tener un mayor aprovechamiento de los recursos. Y todo esto en el sistema de información para la dirección de proyectos, Project Management Information System. Imagínense toda esa cantidad de información que estamos generando de todas las distintas áreas, pues debe de ser subida a un software. Sería muy complicado poder llevar un control con los elementos físicos en la actualidad. Y más ahora que estamos presentando un cambio de paradigma en nuestro trabajo, debemos de perder el miedo a estos sistemas de información. Debemos utilizar las nubes, debemos usar aplicaciones, debemos usar el correo electrónico, firmas electrónicas, etc. Ya que tenemos toda esta información subida, nosotros sabemos dónde la podemos ver. De ser necesario imprimir algo, bueno, lo tenemos, pero podemos ver dónde están todas las áreas, dónde están toda la información de todas las áreas, dónde son los momentos de cuidado, dónde tenemos prevención, dónde tenemos todo tranquilo. Y eso lo vamos a estar revisando en tiempo real. Ahora nos vamos de nuevo a las reuniones para analizar toda esta información. ¿Y qué vamos a obtener? Nuestros entregables. Es decir, si es un proyecto, pues vamos a entregar esa parte del proyecto, o vamos a entregar esa sección de la carretera, o vamos a entregar la obra de toma de nuestra empresa. Vamos a tener ya esos entregables bien definidos. A su vez, vamos a tener los datos del desempeño del trabajo. ¿En qué áreas estamos fallando? ¿Nuestros recursos humanos, nuestro personal humano está bien, está haciendo lo que debe, o hemos tenido problemas? Nuestro equipo está teniendo el rendimiento que esperamos, los materiales están teniendo la calidad que nosotros hemos pedido. Ahora, también debemos tener un registro de incidentes. ¿Qué sucedió? ¿Hubo algún accidente? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, ¿ese incidente ya se cerró? ¿O sigue abierto? ¿Ya le pudimos dar una conclusión? ¿O qué necesitamos para dar una conclusión? Los incidentes nos queman las manos. Esos los debemos de apagar luego. No podemos dejarlos, bueno, no fue tan grave, vamos a dejarlo despuesito. No, porque son acumulables. Y entonces al rato vamos a tener de un incidente así, un incidente de este tamaño que puede llegar a pararnos la obra, ¿no? Vamos a tener las solicitudes de cambio en esta parte. Es decir, aquí ya nos dimos cuenta de qué está pasando. Lamentablemente esta persona no está dando el ancho, o es muy problemática en su área, o no está sucediendo. Bueno, vamos a tener que hacer un cambio de personal. Nuestro proveedor de materiales nos está afectando mucho, no está dando la calidad. Hemos regresado 20 camiones, no sé. Vamos a tener que cambiar de proveedor, porque el que está regresando el material nos está deteniendo la obra, etcétera. Cualquier solicitud que cambie, que esté sucediendo. Todo esto nos va a llevar a las actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, las actualizaciones de los documentos del proyecto y las actualizaciones de los activos de los procesos de la empresa. Después, entramos a la parte de gestionar el conocimiento del proyecto.
A mí esto se me hace una parte fundamental y que siento que en México no lo llevamos como debería de ser, y creo que eso es algo que nosotros podemos modificar. En este proceso es utilizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir al aprendizaje organizacional. ¿Cuáles son los beneficios claves de este proceso? Son que el conocimiento organizacional previo se aprovecha para producir o mejorar los resultados del proyecto actual, y que el conocimiento creado durante el proyecto esté disponible para apoyar las operaciones de organización y los futuros proyectos o fases. Como lo pueden ver, es algo cíclico, ¿no? Vamos a tener el conocimiento previo, entra nuestro proyecto, se modifica, genera nuevo conocimiento, que se vuelve nuestro conocimiento previo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso continuo y se lleva a lo largo de todo el proyecto. Es muy importante para mí porque es la memoria de lo que hemos hecho. Nos vamos a enfrentar, nunca va a haber un proyecto igual, pero sí va a haber proyectos que compartan características similares. Entonces, si nosotros tenemos ese banco de conocimientos, lo tenemos a la mano, sabemos dónde está, podemos acceder a él y decir, hace 2 años yo hice una empresa o estuve colaborando en una empresa igual, y fíjense que nosotros tuvimos estos contratiempos, entonces eso lo puedes usar en el acta de constitución del proyecto. O tuvimos problemas con estos proveedores porque era muy difícil encontrar en estas zonas, etcétera. Es decir, ya tienes toda esa información, y muchas veces todas las empresas como que lo relegan o no dejan bien un almacén de esa información que se ha generado. ¿Qué necesitamos para poder gestionar este conocimiento del proyecto? El plan para la dirección del proyecto, cómo estamos haciendo las cosas, los documentos del proyecto, todas las bases, estimaciones, programas, registros, los entregables, se dieron en tiempo, no, todo está aprobado, cuáles fueron sus contratiempos, y de nuevo los factores ambientales y los activos de los procesos de la empresa y de la organización. Con eso, ahora lo vamos a pasar al juicio de los expertos. Pero como les decía hace tiempo, los expertos no son los mismos en todas las áreas. Sí tienen el mismo nombre de juicio de expertos, pero son expertos en diferentes cosas, ¿no? Aquí, de nuevo, nos podemos ir con los colegios o nos podemos ir con las personas que tengan ya mucho tiempo trabajando en este tipo de proyectos, y podemos contratar consultores y decirles, mira, esto está sucediendo en mi proyecto o esto ha sucedido en mi proyecto. Analiza esta información para ver qué es algo nuevo que podemos tener. Y entonces tenemos la gestión del conocimiento. ¿Qué es la gestión del conocimiento? ¿Cómo vamos a integrar este conocimiento? Por ejemplo, ahorita el ingeniero Figueroa nos decía del Foro de Planeación de Infraestructura. Eso es una gestión del conocimiento. Ahí van a llegar expertos que van a decir, nosotros tuvimos estos casos en nuestros proyectos, y entonces ahí se genera nueva información que vamos a tener en folletos, en páginas, se va a crear libros. Luego, tenemos la gestión de la información. ¿Cómo vamos a dar a conocer esa información? Porque, ok, ya la tenemos, y luego no lo vamos a meter ahí en un cajón, ¿no? Esa información es para que se use, y para que se use dentro de nuestro proyecto si es que todavía sigue funcionando. Entonces, nosotros debemos de dar capacitación a nuestro personal, a las áreas operativas, a las áreas administrativas, fascículos, folletos, pequeños congresos, ahora congresos virtuales que se están dando. Es muchísimo más fácil poder hacer este tipo de gestión de la información ahora que nosotros estamos todos conectados en red, ¿no? Ya no puede ser tan exclusiva. A través de pláticas, a través de este webinar estamos haciendo una gestión de información. Entonces, la información que se recopile es para darla. Nunca hay que quedarnos con esa información. Y bueno, ¿qué obtenemos? Tenemos un registro de lecciones aprendidas, que podemos ver en una biblioteca virtual, o que puede llegarnos a través de, como dijimos, revistas, de cualquier cosa. Y después de que nosotros ya tenemos estas lecciones aprendidas, vamos a actualizar nuestro plan para la dirección del proyecto. Y vamos a también actualizar los activos de los procesos de la organización. Nuestras políticas, nuestros estándares pueden ser modificados porque ya tenemos un nuevo conocimiento. Ahora, pasamos a monitorear y controlar el trabajo del proyecto. En este proceso, nosotros debemos hacer un seguimiento y revisar e informar el avance general a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. ¿Cuáles son los beneficios de este proceso?
pues que permite a los interesados comprender el estado actual del proyecto, vamos bien, vamos mal, y con base a qué decimos que vamos bien o vamos mal, y reconocer las medidas adoptadas para abordar los problemas de desempeño y tener visibilidad en el estado futuro del proyecto con pronósticos del cronograma y de los costos. Y de nuevo, este proceso se lleva a lo largo de todo el proyecto. Es decir, nosotros vamos a estar monitoreando y controlando cada parte de nuestro proyecto. Y ahora que tenemos esto aquí, ahorita en nuestras manos, esta información, podemos tener un pronóstico de cómo nos va a ir en 2 o 3 meses, tal vez en un año, a través de distintas técnicas, ¿no? Estamos tratando de adivinar un poco el futuro, pero para poder planear con ello. ¿Qué necesitamos para estar monitoreando y controlando nuestro trabajo? El plan para la dirección del proyecto, claro está, todos los documentos, registros, etcétera, del proyecto, la información de desempeño del trabajo, los acuerdos que hayamos tenido, si es que ha habido algunos cambios, por qué se hicieron y qué estamos esperando nosotros de esos cambios. Todo debe de estar registrado. Si va a haber algún cambio, debe tener su oficio, debe tener su acuse de recibo. Todo debe de estar muy, muy, muy bien documentado. Y de nuevo, pues los controles de los factores ambientales de la empresa y los activos del proceso de la organización. Ok, otra vez vamos al juicio de nuestros expertos, los que están a cargo de esas áreas. Oye, pues aquí está la información que hemos recopilado, revísela y vamos a tomar decisiones de cómo vamos. Tenemos ese análisis de los datos, vamos a revisar de acuerdo a nuestros estándares que ya nosotros habíamos planteado desde un principio qué estamos haciendo y cómo vamos. Y entonces vamos a tomar decisiones. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué está funcionando? ¿Qué no nos está funcionando? Lo que está funcionando en esta área, ¿la podemos aplicar acá? Entonces ya vamos a tomar ahí acuerdos y vamos a decir, bueno, vamos a realizar los siguientes cambios. Entonces, ¿qué obtenemos de salida? Los informes de desempeño del trabajo, es decir, nos entraron un informe de desempeño, los analizamos con lo actual y actualizamos esos informes de desempeño del trabajo. Tenemos las solicitudes de cambio, si son necesarias o no, o qué vamos a cambiar, por qué lo vamos a cambiar, porque hay solicitudes de cambio que pueden llegar y no ser aprobadas, porque puede que nosotros estemos solicitando un cambio viendo a corto plazo y a mediano o largo plazo puede que sea contraproducente para nosotros. Es lo que les decía, un poco ver a futuro qué está pasando, ¿no? Tal vez este cambio menor puede generar un impacto mayor al futuro. O no, tal vez este cambio menor puede hacer un impacto, pero beneficioso. Y esto nos lleva a la actualización del plan para la dirección del proyecto y las actualizaciones de los documentos del proyecto. Es decir, nuestros entregables o nuestros registros van a cambiarse de esta forma y ahora se van a entregar así, porque esto es conveniente. Y finalmente, vamos a tener la realización del control de cambios. Como lo decía, no todos los cambios pueden ser aceptados. Para revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar y gestionar cambios entregables, documentos del proyecto y el plan para la dirección del proyecto y comunicar las decisiones. Fundamental, de nuevo, la comunicación. No podemos nosotros realizar un cambio en enero y pues sí, Juanito y yo sabíamos que estaba el cambio, pero la persona involucrada en ese cambio nunca recibió el correo o nunca estuvo en la reunión y lo que decidimos el 3 de enero, el 8 de agosto no se aplicó. Entonces, la comunicación es fundamental. En este proceso revisa todas las solicitudes de cambio a documentos del proyecto, entregables o plan para la dirección del proyecto y determina la resolución de las solicitudes de cambio. ¿Procede o no procede? El beneficio clave de este proceso es que permite que los cambios documentados dentro del proyecto sean considerados de una manera integrada y simultáneamente abordada el riesgo general del proyecto. Todo cambio genera un riesgo, ya sea mínimo o máximo, ¿no? Nosotros, cuando ya estuvimos haciendo nuestro plan para la dirección, analizamos cuáles fueron nuestros posibles riesgos, nuestros potenciales riesgos, tal vez con un Monte Carlo o alguna herramienta que sea de su agrado, ya revisamos cuáles son nuestros riesgos. Pero nosotros, al momento de cambiar la jugada, generamos nuevos riesgos. O tal vez abatimos algunos, pero siempre hacer un cambio genera un riesgo. Y
Y hay que tener muy en cuenta que los cambios deben de ser realizados siempre con objetivos generales del proyecto, no solo a nuestra parte que nosotros queremos hacer, sino debemos de tener una visión general de que va a beneficiar o no va a beneficiar al proyecto. Y de nuevo, este proceso se lleva a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos para el control integrado de cambios? Obviamente nuestro plan para la dirección del proyecto, ya habíamos quedado en eso, nuestros documentos del proyecto que ya vamos a revisar, los informes de desempeño del trabajo, por qué queremos hacer esos cambios, nuestras solicitudes de cambio y los factores ambientales de la empresa y los activos del proceso de la organización. Ahora, aquí es muy importante definir que para nuestras solicitudes de cambio, durante el acta de constitución del proyecto, nosotros ya definimos cuál es el procedimiento que debemos de seguir para hacer estos cambios. Nosotros ya sabemos que debemos de seguir el paso 1, 2, 3, 4, 5 para llegar a este proceso de cambio. También es muy importante que ya definimos quiénes los van a aceptar. Porque no podemos llegar con un cambio y decirle, pues es que tú eres mi jefe y mi superior, entonces tú lo debes de aprobar. No, yo no, lo tiene que aprobar el de esta área. No, pero el de esta área lo tiene que aprobar el gerente y el gerente lo tiene que, o sea, y entonces nadie va a quererse ser responsable de ese cambio, porque un cambio siempre implica una responsabilidad alta. Por eso nosotros debemos de definir desde el principio cuál es el camino a seguir y quiénes son los involucrados que deben de autorizar todos esos cambios. Y de nuevo, ¿no? Toda esta información al juicio de los expertos, o en este caso, a las personas que nosotros habíamos definido que van a tener el poder de decisión para tener estos cambios. Vamos a contar con nuestras herramientas de control de cambios que ya hemos definido, como les comentaba en un principio. Vamos a analizar todos estos datos. Vamos a tomar las decisiones en las reuniones. Este cambio se autoriza, no se autoriza, sí, no, ok. Ya se tiene listo. Ahora, nosotros debemos de tener muy bien definido estos cambios, en qué fecha se dieron, quién los solicitó, por qué los solicitó, cuándo se aprobó y cuándo se implementó, a partir de qué fecha se hizo efectivo. Nosotros debemos de llevar una bitácora, un registro de este control integrado de cambios. Y también, obviamente, con sus oficios, con todo sellado y debidamente firmado. Porque siempre sucede que es, oye, ¿cuándo dijimos que íbamos a cambiar esto? ¿Y por qué lo cambiamos? ¿Y dónde estuvo? Entonces, es muy importante llevarnos. ¿Y qué vamos a obtener? Pues las solicitudes de cambio aprobadas, y esto nos va a llevar a actualizar nuestro plan para la dirección del proyecto y actualizar los documentos del proyecto. Bueno, lo logramos. Llegamos al cierre del proyecto. Yo sé que varios de ustedes han pensado que nunca íbamos a llegar a ese punto, ¿no? Cerrar el proyecto o esa fase del proyecto es un proceso de finalizar todas las actividades para el proyecto, fase o contrato. Los beneficios clave de este proceso son que la información del proyecto o de la fase se archiva, el trabajo planificado se completa y los recursos del equipo de la organización se liberan para emprender nuevos esfuerzos, nuevos proyectos. Este proceso se lleva a cabo una única vez o, como lo hemos dicho, en puntos definidos del proyecto. Esto es, de nuevo, muy importante y muy relevante. Nosotros no podemos cerrar el proyecto si hay algo todavía abierto, si hay una pequeña ventana abierta, si hay una pequeña puerta abierta, no podemos cerrar el proyecto. No podemos aventarnos ese problema de decir, ya está cerrado, nada más me falta, o solo hay que entregar. Eso no existe. Si nosotros decimos que el proyecto ya está cerrado, es porque ya tenemos todos los documentos, todo el control de cambios, todo lo que debe de llevar nuestro proyecto integrado, listo y perfectamente documentado. Porque después esos documentos se pueden perder, o esos documentos pueden desaparecer, o quién sabe dónde están. Entonces, generar nueva información nos va a llevar mucho tiempo, nos va a llevar muchos recursos, nos va a generar un gasto. Por eso nosotros debemos estar perfectamente seguros de que tenemos todos los elementos para poder cerrar el proyecto. Y de nuevo, los recursos del equipo de la organización se liberan para emprender nuevos esfuerzos cuando está cerrado el proyecto. No de, ay, ya nada más falta eso, deja 2 máquinas y ya vámonos, con eso la armamos. No, debemos de cerrar perfectamente todos nuestros trabajos o esas fases
para ahora sí poder disponer de los recursos de la empresa y llevarlos a los proyectos que queramos hacer. Porque después vamos a podernos topar con el problema de, oye, no, falta echar aquí otro camión, pero el camión ya lo tengo en San Luis y necesito que lo echen acá no sé, en Monterrey. O sea, nos echamos problemas de a gratis nosotros. Y nosotros como directores de proyecto no podemos permitir eso. Debemos de estar siempre seguros de que ya todo se terminó y que ya no vamos a necesitar ese tiempo. Por eso podemos prescindir de él. No digo que no se haga, sí, podemos dejar 2 o 3 camiones, podemos dejar, pero estando completamente seguros de que vamos a cerrar en tiempo, con calidad y en costo esa sección. ¿Qué necesitamos para cerrar nuestro proyecto? El acta de constitución del proyecto. ¿Recuerdan? Desde el principio tenemos todos nuestros estándares de cómo íbamos a hacer las cosas. Vamos a revisar si las hicimos así, ¿ok? Entonces necesitamos nuestro plan para la dirección del proyecto. ¿Lo llevamos de acuerdo a lo que nosotros dijimos y a todos nuestros acuerdos? Sí, perfecto. Los documentos del proyecto, ¿dónde están las estimaciones? ¿Dónde están nuestros programas de obra? ¿Dónde están nuestros registros de riesgos? Los entregables aceptados, ya está todas las secciones de la carretera aceptada, lista para inaugurarse, ya está nuestra presa lista para liberarse, ya está nuestro edificio listo para salir a la venta, etcétera, ¿no? Los documentos del negocio. Recuerdan que al principio nos pusimos la gorra de administradores y dijimos, bueno, vamos a ver si el negocio procede o no procede. Aquí es donde nos tenemos que dar cuenta, sí, el negocio sí funcionó, sí va a funcionar la presa para dar esa irrigación, sí va a funcionar esta carretera para comunicar a estas comunidades, sí el edificio sí va a dar los resultados esperados económicamente, los acuerdos que se llegaron durante todo el proceso, y bueno, la documentación de las adquisiciones. Eso es también fundamental, tener todas las facturas de los equipos que se tuvieron, facturas de materiales, facturas de los pagos a proveedores, todas, ¿cómo se llaman? Bueno, sí, todos los documentos que nos hayan dado con los equipos, si tienen garantías, esa es la palabra que estaba buscando, las garantías de los equipos, todo eso debe de estar también muy bien registrado y acomodado. Y de nuevo vamos a los activos de los procesos de la organización, ¿no? Ya tenemos todo eso, ¿ok? Entonces ahora vamos a dárselo a juicio de los expertos. ¿Quiénes son? Todos los involucrados en el proyecto. Y aquí, la integración del proyecto no se puede delegar. Esto es un trabajo que tenemos que hacer los responsables del proyecto, los directores del proyecto. Es una responsabilidad que recae en nosotros. Esto no se puede delegar. Esto también debe quedar muy claro. Entonces, nosotros vamos a tener estas reuniones de juicios de expertos donde vamos a estar nosotros, van a estar los responsables de todas las áreas y vamos a ir barriendo una por una. Cerramos esto, ok, cerramos esto, no, falta esto, consigámoslo, ¿quién lo tiene? Ya lo tenemos, sigamos esto y esto. Tenemos ese análisis de todos los datos, porque también no vamos a tener un proyecto de 150,000 hojas, o puede que sí, pero vamos a tratar de que sea lo más claro posible, que sea lo más conciso posible y lo más práctico posible, para no estar inmersos en una cantidad de documentación que tal vez no es tan necesaria. Por eso el juicio de los expertos, para ver qué es lo fundamental y lo que debemos de tener. Y tenemos estas reuniones para poder llegar a esos acuerdos. Y finalmente decimos, ok, estamos listos, podemos cerrar nuestro proyecto. Entonces, ¿qué tenemos? Las actualizaciones a los documentos del proyecto, ya con todo lo final que se instaló, los planos as-built, todo como ya quedó prácticamente como lo estamos viendo, así debe de estar en los documentos. Y hacemos la transferencia del producto, del servicio o el resultado final, es decir, toma con agua, o no sé, ahí está la presa, ya la puedes operar, toma SST, ahí está la carretera, o concesionaria, ahí está la carretera, ya la pueden operar, toma cliente, ahí está el edificio, ya listo para que tú puedas hacer con él lo que consideres pertinente de tu inversión, ¿no? Esto acompañado de un informe final, que es el informe que nosotros debemos tener también en un resguardo, y dárselo y decir, aquí está todo, desde el acta de constitución hasta el cierre del proyecto. Aquí tienes todo el panorama del proyecto. Y esto, pues, nos va a llevar a actualizaciones de los activos de los procesos de nuestra organización. ¿Qué aprendimos?
Pues mira, en este proyecto nosotros aprendimos que debemos de tener cuidado en este aspecto legal, o que trabajar en esta zona del país implica estos problemas técnicos, si estás en el mar, si estás en zonas muy calientes, todo eso que aprendimos, bueno, ¿y qué nos va a ayudar para nuestros procesos de la organización? Y finalmente, algunas conclusiones. Lo que bien empieza, bien termina. Debemos definir desde el acta de constitución del proyecto los alcances, las responsabilidades, obligaciones y derechos de todos los implicados. Hay que evitarnos problemas a futuro. No queremos que nadie nos diga, no, es que eso no quedó definido. Es que tú no me dijiste eso desde un principio. Es que yo pensé, yo di por sentado. No. Todo debe de quedar muy bien especificado en todas las cláusulas del acta de constitución. El orden es de suma importancia. Se burlan de que los ingenieros somos muy cuadrados, pues aquí nos beneficia muchísimo. Desde el momento en que se genere la información, día 1 que tengamos ya nuestra acta de constitución, desde ese momento debemos de colocarla en su lugar respectivo. Todo lo que se vaya generando debemos de guardarlo, debemos de tener un respaldo, debemos de tener una copia. Porque al manejar esa cantidad, ese volumen de información, no es difícil que se pueda perder, o que se traspapele, o que el software falle, o que haya una caída, o no sé. Nosotros estamos aquí para planear, y recuerden que al principio les dije, debemos de saber cuáles son los potenciales riesgos. Debemos de tener siempre un respaldo de nuestra información. Y de nuevo, perderle el miedo a las nubes, perderle el miedo a los nuevos procesos de almacenaje. Debemos de tener siempre códigos que no cualquiera pueda acceder a esa información. Lamentablemente hay gente maliciosa que si no le parece algo, borra o se lleva un pedazo de información. Nosotros también debemos de tener consideración en eso. No decimos que vayan a ser malas personas, pero es curarnos un poco en salud, ¿no? De que podamos tener acceso a esa información siempre. La comunicación es fundamental, y sobre todo la verdad. La verdad siempre va a ser la mejor herramienta. ¿Por qué? Los proyectos, ojalá y todos fueran de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando, pero va a haber problemas. Y si esos problemas fueron por nuestro descuido o fueron por algo que nosotros no hicimos en su debido tiempo, debemos aceptar nuestra responsabilidad. Por eso somos directores del proyecto. Somos los primeros que debemos de decir, sí, yo me equivoqué. Pero no nos debemos de quedar ahí. Nosotros debemos de proponer soluciones. Debemos de dar propuestas que ayuden a resolver ese problema. Entonces, nosotros debemos de darle la certeza al cliente que siempre vamos a hablar con la verdad. Y debemos de darle la certeza a nuestro equipo que también lo vamos a hacer. ¿Para qué? Para que el equipo también sea correspondiente con nosotros y nos diga la verdad de lo que está sucediendo en el proyecto. Porque un errorcito que se oculte y luego lo resolvemos, puede irse haciendo más grande, más grande, más grande, y al final se destapa y es todo un problema que nos va a acarrear gastos, porque resolver problemas siempre es costoso. Mejor prevenirlos es muchísimo más barato. Entonces, hay que hablar siempre con la verdad y decirle al cliente, ¿sabes qué? Hay un problema con esto y esto, pero yo te propongo estas soluciones. Esta es un poco más costosa, pero más rápida. Esta es más rápida, esta es más o menos equilibrada, y ya podemos tomar una decisión. Pero siempre hay que ser honestos con nuestro proyecto. Y finalmente, la correcta integración de un proyecto nos va a evitar muchos dolores de cabeza, posibles reclamos y gastos innecesarios. ¿Qué sucedería si nos cae una auditoría y nosotros no contamos con los documentos que nos están pidiendo? Eso nos va a llegar con multas, nos va a llegar con muchos problemas que hasta pueden llegar a vetarnos, o podemos llegar a terminar en situaciones legales, que nadie quiere esos problemas. Entonces, es muy fácil. Desde el principio vamos haciendo una correcta integración de todo nuestro proyecto. Oye, ¿por qué compraron este material? Que no sé qué, ¿cuándo fue? Aquí está la factura, aquí está la orden de compra, aquí está la solicitud, y aquí está en qué fase de la planeación se dijo que se iba a adquirir. Ok, y el registro ante el Seguro Social de tus trabajadores. Pues mira, aquí está. Todos se dieron de alta en su tiempo, no hubo ningún problema. No sé si quedó claro. Eso nos va a ayudar muchísimo. Nos vamos a evitar todos esos dolores de cabeza y con el tiempo. Y ahora búscalo. Y ya me acuerdo que eso lo hizo Javier, y Javier ya se fue a otro proyecto, y Javier ya no está, se fue a
a otro país, ya no lo podemos contactar, etcétera, y se pierde. Y el perder información es muy costoso. Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo. Agradezco mucho, mucho el tiempo, espero no haberme pasado mucho. Y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Fabián Alférez, por presentarnos una exposición tan completa sobre el tema. Y bueno, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. En esta ocasión tendrá que ser un poco breve, dado el tiempo. El ingeniero Jorge Saavedra pregunta, ¿el director de proyecto es el gerente de proyecto? Sí, bueno, depende de la nomenclatura que le quieran dar, pero sí, el gerente de proyecto o el director de proyecto es la persona que tiene que estar a cargo de dirigirlo, ¿no? De acuerdo. La ingeniera Violeta Hernández menciona, hablaste del riesgo y o del cambio de personal. ¿Se podría contemplar en este apartado el personal de obra que trabaja como residente o supervisor de obra sin título o cédula profesional? Uy, sí, por supuesto. Siempre es un riesgo colocar en puestos de decisión a personas que no están avaladas aún. No digo, no dudo de sus capacidades como ingenieros, ¿no? O sus capacidades en construcción. Pero siempre firmar un documento debe de ir avalado por una cédula que nos diga que realmente es una persona con esas capacidades. Entonces, o ponerlo al frente de una obra y que suceda algún contratiempo o algún accidente, o nos llegue, como le decía yo, una auditoría y nosotros no podemos demostrar que la persona a cargo era un especialista en esa área, nos puede acarrear bastantes problemas. Entonces yo sí lo pondría como un riesgo alto. Gracias. Luis Fernando González nos pregunta, ¿qué software, programas recomienda como apoyo para la gerencia de proyecto? Pues actualmente hay varios, desde los más simples, no quiero dar comerciales, no sé si han visto, se promociona mucho monday.com, por supuesto BIM, que ya es más especializada, pero hay varios programas, que algunos que pueden ser muy accesibles y otros que tienen ya un costo más elevado, pero hay bastante en el abanico. Gracias. Mencionan en el chat, como DRO, en el inicio de un proyecto, ¿cuáles serían las áreas de mayor importancia para el inicio de una buena planeación del proyecto? Como DRO, bueno, el plan de dirección es fundamental, ¿no? El plan de dirección debe de estar muy bien especificado y debe de ser comprensible para todos los responsables. Yo diría que en cualquier construcción debemos de tomar muy en cuenta los aspectos legales, los aspectos económicos. Nosotros los ingenieros debemos de ser los coordinadores de los abogados, de los contadores, de los arquitectos, es decir, somos una unión de todo eso, ¿no? Entonces, en el plan de dirección debemos de tener muy en cuenta a todos estos personajes que van a interactuar durante el periodo de vida de este proyecto. Yo creo que como un director responsable de obra debes de escuchar a todos estos implicados y obviamente con el expertise que tiene un director responsable de obra, conjuntar todas estas ideas y entonces poder hacer ese plan de dirección muy, muy bien elaborado. Y si me permites una última pregunta, el ingeniero Jaime Bernal nos pregunta, ¿cómo evitar la fuga de información generada dentro de la empresa por rotación de personal? Híjole, qué buena pregunta. Actualmente existen candados para la información de una forma digital, por eso yo tanto mi insistencia en poder cambiar ya a esta parte de entregar informes digitales o de poder tener esta información codificada, para que los informes los podamos tener y quien mandárselos a quien los tenga que mandarse y que esta persona tenga su propia clave, como en las bitácoras electrónicas, por ejemplo. Ellos ya van a tener esas claves de acceso, nos va a llegar el informe y nosotros podemos revisar todo lo que esté. Igual en las nubes, por ejemplo,
ya hay sistemas que gestionan la información, que se actualiza automáticamente, y las laptops donde se trabaja, por ejemplo, tienen ciertos candados que pueden ser monitoreadas de qué información se está descargando, quién la descargó, en qué momento. O sea, podemos tener bien un panorama sobre eso cuando tenemos todo de una forma electrónica. Entonces, si nosotros manejamos mucho todavía las documentaciones y papeles, pues se llevan la carpeta y pues, ¿qué podemos hacer ahí, no? Lo que también podemos hacer es, al momento de tener contratos laborales, poner las cláusulas de información y de manejo de información, que bueno, nos van a amparar un poco en protegernos de esto. Muchas gracias. Creo importante recalcar la importancia de la correcta integración de un proyecto, ya que su éxito o fracaso va a definir en gran medida el grado de integración del proyecto. Es por ello que es importante dar el tiempo justo para el desarrollo de los proyectos, definiendo el rumbo que se va a tener, y es aquí donde reside la importancia dentro de la planeación de cada proyecto. Nuevamente agradezco la presencia de nuestro presidium virtual y cedo la palabra al ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del 38º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Gracias, Lourdes. Felicidades, Fabián. Creo que fue una presentación muy contundente y concisa. Yo les quiero hacer un ejemplo de un proyecto que participamos, que es la construcción del metro de San Juan, Puerto Rico. Éramos una veintena de empresas. Supervisión, el gerente de proyectos, los de trenes en Alemania, las cimbras en Canadá, el arquitecto de San Juan, Puerto Rico, el diseñador en Washington, ICA, el constructor. Éramos eléctrico, mecánico. ¿Y cómo aprende uno cuando participa uno en un proyecto tan internacional, tan global? Y ahí te das cuenta de lo que comentaba Fabián. No se movía un dedo en el proyecto si no estaba autorizado y revisado por todas las áreas del proyecto: eléctrico, hidráulico, estructural, trenes, vía, construcción, cimbras, ¿sí? Movías algo, una reservación, un ducto, no, era increíble. Y todo se hacía a través en línea, ¿sí? Y eso estaba yo hablando de hace 15, 20 años, ¿sí? Creo que el ingeniero mexicano tiene que ser global. Y global, ¿qué significa? Que habla el mismo lenguaje de todas las áreas, de todas las ingenierías, y nuestra ingeniería civil, la gerencia de proyectos, debe hablar el mismo lenguaje. Hablabas, Fabián, del control de cambios. No saben cuántos accidentes ha habido en obras por la falta de comunicación de un adecuado control de cambios. Un cambio de plano, un cambio de acero, un cambio de preesfuerzo, un cambio de cimbra, un cambio de carga, ¿sí? Un cambio de muchas situaciones. Y por ahí en sus preguntas, ustedes comentaban, bueno, ¿y cómo se hace el ajuste de costos, el control de costos? ¿Cómo impacta un cambio en el valor de una obra? Por eso Hacienda, en su último informe, a finales del sexenio pasado, declara que las obras tienen un promedio de 60-70% de sobrecostos por cambios, ¿sí? Por eso la ley de obra pública contempla el 25% de cambios, ¿sí? Digo, yo no conozco un proyecto que salga en tiempo y costo, y si no, alguien que me lo diga, ¿sí? Porque me gustaría saberlo. Pero bueno, Fabián, creo que es una importante sesión de nuestro comité, y gracias, Fabián, de la gerencia de proyectos. Y yo a todos los que están aquí participando les pediría que se formen en gerencia de proyectos, a cualquier nivel. La gerencia de proyectos contempla muchas áreas, ¿sí? O sea, el PMI te declara que debes tener asesores y que todos deben integrarse en esa gerencia de proyectos. Se integran por muchas especialidades, ¿sí? La calidad, la construcción, el costo, la ingeniería, el supervisor, tantas áreas que deben conocer de la gerencia de proyectos y que después
te darán la capacidad de ser un gerente de proyectos, ¿sí? Y un gerente de proyectos, por lo general, no sabe todo, pero sí sabe cómo hacer un gran equipo con todas las áreas que se integran en este equipo de trabajo. Y hacer grandes equipos de trabajo requiere un gran líder, un gran gerente de proyectos que integre todo, que sepa escuchar y que sepa comunicar. Entonces, estas órdenes de cambio, ¿sí? Tenemos que usarlas, tenemos que adecuar el cambio de proyectos. Y aquí en la empresa donde trabajo no se hace ningún cambio, sino hay un request change order, ¿sí? Porque si no, no sabemos a dónde va a parar el proyecto y puede impactar mucho en el tiempo y en el costo, ¿sí? Y los clientes, que es lo más difícil, tienen que firmar esas órdenes de cambio. Porque te dicen, hazlo, mañana lo vemos. Espérame, ¿no? ¿Sí? Lo digo por la Secretaría y Dependencia, ¿sí? ¿Cuántas veces enfrentamos, Fabián, que no se atreven a firmar en bitácoras, que al final las bitácoras son nuestro órdenes de cambio, ¿sí? Y que dicen, no, pues hazlo, ahí después vemos, ¿no? Y si no, que me digan de los 150 participantes si no le ha pasado eso. Pero bueno, es una gran sesión. Les pido que se inscriban a nuestros cursos, que se inscriban en el CAPIT. Tenemos cursos para hacer gerencias de proyecto por áreas, ¿sí? Fabián es uno de los instructores y otras grandes personalidades. Así que, pues, gracias, Fabián. Fue una gran sesión de la gerencia de proyectos. No se olviden, creo que estuvo Esteban por aquí. No sé si está Esteban ahí en el aire, pero la planeación es esencial, ¿sí? Entonces, este jueves y viernes tendremos nuestro foro de planeación. Estarán grandes planeadores y que hablan de la planeación y esperamos en un futuro poder tener un Instituto Nacional de Planeación en el país. Por eso estamos luchando en nuestro colegio y estará ahí Ricardo Exome y estarán grandes personalidades de la planeación. Gracias, Fabián. Gracias, Lourdes. ¿Sí? Era mi mensaje. Muy amables. Felicidades, Fabián. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias y muy importante lo que comentas. Muchas gracias. Gracias. Les damos las gracias al ingeniero Luis Rojas Nieto, al ingeniero Fabián Alférez Uribe y al maestro Esteban Figueroa Palacios, así como a todos los participantes que se conectaron el día de hoy con nosotros. Les reiteramos nuestra invitación al foro de planeación y pedimos que estén atentos a las redes sociales del Colegio de Ingenieros para conocer las siguientes pláticas que tenemos programadas, así como los otros eventos de gran interés para nuestro gremio. De nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en nuestra siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todas las personas que... Está bien, gracias, Lourdes. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.